vida. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Buenas tardes, estamos en una emisión especial de nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, que solemos estar los jueves, pero bueno, como decía, es un programa especial. Y hay motivo para que sea especial. Sí. Bueno, estamos aquí en Radio 1010 Onda Latina y a cargo de Carlos Pensa la conducción de hoy. Bueno, Buenas acá estoy contento, el sábado, el día lindo. Vamos a hacer un programa grato, interesante, sin ninguna duda. Claro que sí. Tenemos una invitada que nos va a contar algunas cosas muy interesantes. Pero bueno, primero me voy a referir a la efeméride. Bueno. Un día 31 de julio, pero de 1914, muere asesinado Jean Jaurès, líder socialista francés, que había nacido en 1859. Fue una gran figura del socialismo y el pacifismo. Jean Jaurès se destacó particularmente por su oposición a la Primera Guerra Mundial. Había nacido en Castres, fue becario, obtuvo el número 1 en el acceso a la Escuela Normal Superior de Filosofía en 1878 y fue catedrático en 1881. Maestro de conferencias en la Facultad de Toulouse, logró un escaño de diputado de centroizquierda por la región del Tarn en 1885. Derrotado en 1889, se dedicó a su doctorado sobre los orígenes del socialismo alemán. A partir de 1887 también fue periodista en la Dépêche du Midi. Su experiencia como concejal y posteriormente como alcalde adjunto a la instrucción pública en Toulouse lo orientó hacia el socialismo. Después de la huelga de mineros, fue elegido diputado por Karl Marx y se afilió al Partido Obrero Francés. En 1902 participó en la fundación del Partido Socialista y apoyó el bloque de las izquierdas. Posteriormente fundó el periódico L'Humanité en 1904, el diario socialista, que utilizó para acelerar la creación de la sección francesa de la Internacional Obrera, condenando en nombre de la Unidad Socialista cualquier apoyo al gobierno. Su lucha durante 10 años por la reconciliación franco-alemana, su hostilidad respecto al servicio militar y su consigna de huelga general en caso de guerra le valieron el odio de los nacionalistas. El 31 de julio de 1914, su asesinato a manos de Raúl Villén facilitó la concentración de la izquierda con la Unión Sagrada. Bueno, así recordamos a Jean Jaurès, que acá tenemos una calle. Y además es un personaje muy importante sí. por su posición política y su lucha Y contra la respecto, guerra, claro, que llegó con las consecuencias que todos conocemos. Obviamente, sí, ya sabemos. ¿Tenemos algo más, Marta? Bueno, vamos a pasar la música y después presentamos a nuestra invitada. Después de bloque, algunas palabras con la invitada, vamos a conversar y después pasamos a la música. Bueno, vamos a los anunciantes entonces. Bueno, el anunciante que nos acompaña y vamos a conversar un poquito de un libro que tengo a la vista que me interesó mucho. Bien. Que es muy interesante, por eso me interesó. Claro que sí. Permítame que repita para ser enfático. Bueno, Editorial Signo Vital publica sus libros en internet para su venta masiva en todo el mundo. Pueden ver y confirmar en www.signovitalediciones.com.ar o llamar al 4988-1833. Y les vamos a reiterar esta promoción, que era un sorteo para oyentes de justamente de Signo Vital, que se trata de un ciclo de capacitación
hay 2 inscripciones libres, ¿no? Para el próximo curso del jueves 20 de agosto a las 19 horas en las oficinas de Signo Vital Ediciones, en el barrio de Caballito. El ciclo es el libro digital hoy, edición, distribución, promoción y venta. Así que los que estén interesados pueden llamar a la radio y así participan de este sorteo. Bueno, Marta dijo libre porque es un curso que tiene un costo y nuestro amigo que nos acompaña en la radio, Signo Vital, ha ofrecido 2 entradas al curso sin costo ninguno. ¿Cierto? Así es, así que los que quieran aprovechar. Que es muy interesante porque estamos hablando de una empresa que tiene la tecnología más moderna, más avanzada en informática, tanto para libros como para actividades comerciales, marketing y todo lo demás. Bueno, acá hemos hablado muchas veces, Marta, nosotros hemos criticado el Estado, los gobiernos y las actitudes autopromocionales de muchos personajes del poder. Sí. Lo hemos criticado regularmente, bastante molesto, ¿no es cierto? Hemos hablado, Marta, de fulano de tal que pone lamparitas nuevas y dice intendencia de Juan Pérez. El otro que hace lo que tiene que hacer, que es una ruta o un camino, dice gobernación de domingo no sé cuánto. Ese tipo de autopromoción que es carente de toda ética nos molesta a los ciudadanos. Continuamente nos molesta. Sí, sí. ¿Por qué vuelvo a esto? Porque hoy es la contraria. Hoy tengo a la vista un libro que ha hecho una provincia, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ha hecho un libro muy interesante, muy valioso, muy bien hecho. Y entonces, bueno, al fin dije, qué suerte que una vez aparece un gobierno que hace cultura como corresponde, porque es la obligación, ¿no es cierto? Destaquémoslo, sí. Pero de todos modos está bien hecha, en la cual no aparece ninguna autopromoción de las autoridades. Esto es llamativo. Sí. Tantas veces que hemos criticado... Acostumbrados a lo otro. Claro, un intendente de cuarta que tiene la ciudad toda rota y pone 2 lámparas, saca las fotos, salen en todo el país las fotos, puse 2 lámparas de intendencia Juan Pérez. Con el dinero de la gente, ¿no? Es indignante. Acá tengo a la vista un libro, que es el motivo de la charla de hoy, Tierra de Estrellas, Crónicas de Jacinto, un libro que fue consecuencia de un concurso que hizo esta provincia de Tierra del Fuego, y me puse a buscar a ver quién se promocionaba como gobernador, intendente, aquello, lo otro, y hay una prudencia en el manejo de la cosa pública que es destacable. No puedo dejar de decirlo. Vamos a hablar del libro, que es lo más importante, ¿no es cierto? Pero sencillamente el libro Tierra de Estrellas, acá tenemos hoy acá a Leandra Springer con nosotros, la otra autora es Luna Bujaleski, que no pudo venir. Este libro está muy bien hecho. Es producto de un concurso organizado por la provincia y que luego desembocó en esta edición. Un libro muy bien hecho. Fíjese, Marta, que aparte de las cualidades que tiene en la parte impresora, la calidad de las tapas, es impecable, tiene ilustraciones que crean el clima del libro. Esto es importante. Hay 4 páginas al inicio que nos colocan en el tema de esta novela fantástica. Y acá hay una página que sería la página 9, donde se habla solamente del comité ejecutivo de la editora cultural Tierra del Fuego. Solamente se habla de las personas funcionarios que manejan esto, y ni siquiera hay muchos funcionarios, porque hay representantes de artistas plásticos, de escritores, de músicos. Realmente para felicitar a las autoridades por la calidad, la elegancia con que he manejado este libro, que es muy bueno. Bien. Este libro me llamó la atención por muchos motivos, básicamente por la calidad literaria. Esto, bueno, los oyentes o lectores futuros que les interese saber cómo conseguir este libro, se conectan con nosotros y les diremos de qué manera obtienen el libro, sí, sí. Porque está a la venta en Tierra del Fuego. Están buscando
alguna conexión para que esté en Buenos Aires, pero por ahora no ha ocurrido esto, por lo cual no sería difícil conectarse con nosotros y hacerlo. Hay muchas editoriales en las provincias, en los municipios y en la nación. Esto es positivo porque de ese modo las autoridades cumplen con su misión de difundir la cultura. Este libro tiene realmente una excelente calidad literaria. Tiene además algo que es muy destacado, que es una noticia para mí la más destacada de todas. Las autoras. 2 autoras que escribieron este libro. Muy jovencitas. 14 años. Y que vieron el libro publicado cuando tenían 15 o 16 años, porque el proceso habrá sido de 1 año y pico. O sea, esto lo llamamos precocidad, ¿no es cierto? Lo cual es bastante positivo y quiero la suerte que sigan las autoras escribiendo, porque esto que han hecho es muy, muy bueno y muy interesante. Todo esto realmente merece muchos elogios. Y entonces lo primero que se me ocurre preguntarle a nuestra invitada, acá está con nosotros Leandra Sprenger, a Luna la saludamos, Luna Bujales, que no pudo venir, pero Leandra Sprenger, te saludamos. Bienvenida, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, nos gustaría que nos cuentes en este asombro que tenemos nosotros de ver un libro, destaco, que tiene 300, casi 70 páginas. Es una novela completa, desarrollada como corresponde, con todos los personajes bien tratados, con contenidos, etcétera, etcétera, que verán quien quiera leerla. ¿Ustedes cómo trabajaron esta novela? Cuando yo tengo referencias de autores que trabajan de a 2 y se pasan 1 año o 2 haciendo correcciones para avanzar en libros mucho más pequeños y modestos. ¿Cómo trabajaron ustedes esto? Bueno, en realidad con Luna nos llevamos muy bien. Tenemos una forma de pensar muy similar y nos sentábamos juntas en el colegio, lo cual nos permitía mucho tiempo juntas como para trabajar el tema del libro, ¿no? O sea, de la forma, porque a las dos nos gusta mucho leer, mucho escribir. Entonces íbamos por ahí compartiendo libros o comentarios o críticas, íbamos más o menos viendo que las dos éramos casi iguales en nuestra forma de pensar acerca de escribir. Entonces una vez decidimos empezar a escribir una pequeña historia que parodiara nuestra vida en el colegio, porque bueno, no éramos alumnas perfectas. ¿Ustedes son críticas del colegio? No, es que en realidad realmente cualquier chico se aburre en el colegio. A veces hay materias que no nos terminan de convencer. Y cometimos, bueno, no sé si el error, pero ese pequeño detalle de empezar a escribir dentro del colegio, porque era donde más nos veíamos. Y, ¿ustedes no son vecinas? No, vivimos en las dos puntas diferentes de la ciudad. Esto era más llamativo todavía, o sea, no podían juntarse continuamente. No. Solo en el colegio. Claro. Y bueno, y después el tema fue pasarlo a un medio digital. Entonces elegimos foros. Un foro es como una especie de blog en el que hay 2 miembros del foro, sí. Claro. Y depende de, uno escribe una parte, después el otro puede responder a esa parte que haya escrito el anterior, y así sucesivamente se va armando una especie de conversación. Nosotros usamos ese modelo para hacer una especie de conversación, pero con la novela, porque nos dividimos los personajes, cada una tenía 2 personajes, y íbamos dos voces narradoras de la historia, íbamos intercalando estas voces y armando así la historia. ¿Tu voz cuál es? Serían las de Perenel y las de Can. ¿Y de Luna que vos manejabas de las narraciones? Luna manejaba a Celine y a Adrián. Bien. Ustedes trabajaban cada uno su relato, cada una trabajaba su relato, ¿sí? Claro. ¿Le pasaba a la otra? ¿Y esto era objeto de correcciones entre ustedes o sencillamente dialogaban? No, a veces sí. Leíamos el texto que escribió la otra y íbamos viendo qué cosas nos parecían que había que mejorar o describir de otra forma y cuáles nos parecían que quedaban bien.
Lo que pasa es que la forma de pensar fue tan similar que prácticamente era como si una sola persona estuviera escribiendo. Entonces casi no había que corregir. Era solamente por ahí detallecitos, por ahí algo que se nos pasó, pero después de eso era simplemente como escribir, como si una persona sola estuviera escribiendo. Eso es muy llamativo, claro, porque se ve la coherencia del texto. De todos modos, como contaste al principio, tal vez por esta armonía a priori que ustedes tenían sobre los criterios, ¿no es cierto? Me sonaba un poquito a un género epistolar. Te mando cartas y me contestás. ¿Algo así se dio? Sí, algo así. Sí. No había demasiadas correcciones. Ustedes aceptaban la nota del otro, la parte que escribía la otra, ustedes la aceptaban. ¿Y se corrigieron mucho entre ustedes? No, porque más allá de que después de cuando la novela estuvo completa, ahí sí tuvimos que hacer corregir errores más gramaticales o por ahí de coherencia, algunas cosas que se nos pasaron puntos, esas cosas, pero después la idea general la teníamos las dos bastante claras. Por ahí en el colegio la charlábamos y más o menos íbamos viendo qué iba a pasar en el futuro y después escribía cada una su parte desde la visión de su personaje, como lo veía su personaje a ese hecho, y ahí la otra leía y continuaba la historia. ¿Y los demás personajes, quién los manejaba? Porque son muchos personajes. Y nos dividimos los personajes como a nosotros nos parecía. Íbamos metiendo personajes, cada una como tenía ganas. Leyendo lo he visto, y para el lector es llamativo esto de meterse con tantos personajes. Y yo pensaba, ¿cómo hicieron ustedes? ¿Qué llevaban? ¿En la computadora cada personaje? ¿En la cabeza? ¿Cómo se acordaban de todo esto? Porque son muchos. En la cabeza. No, porque es más como una especie de... Cada uno tiene su mundo de fantasía en alguna parte. En algún momento hay uno de esos ratos libres que uno tiene que empieza a vagar por ahí y va a un lugar. Generalmente va a un solo lugar. Y ese lugar, en nuestro caso, era el mismo. Un lugar en conjunto. Este mundo en el que siempre estábamos pensando. Y así de esa forma lo teníamos constantemente en la cabeza como si lo viviéramos. Y no era necesario escribirlo para acordarse. Y es una novela fantástica, aclaremos esto. Y efectivamente fantástica, está bien planteada. Ahora yo digo, Leandra, ¿no te afectó tu vida cotidiana meterte en tanta fantasía, alejarte de la realidad? No, para nada, porque es simplemente como prender o apagar una luz. Uno decide como cuándo meterse, cuándo salir. Simplemente tenés que prestar atención a algo que estés haciendo y cuando estás aburrido, cuando estás haciendo otra cosa que realmente no requiere mucha atención, ahí empezás a pensar en cosas que te gustaría que pasaran en ese mundo fantástico. Pienso con envidia en dos cabezas a la vez ustedes tenían. Claro, algo así. Es un poquito envidiable. ¿Cómo coordinaban esa creatividad? Porque claro, Marta, yo las... hablé con autores que me comentan que para escribir muchos personajes llevan aparte un abecedario con los nombres y con las características. Claro, esto es bastante habitual, no es nada criticable, para evitar confusiones de edad, de características, de bondad, de maldad, de perversión. Seguro, porque cada uno tiene su particularidad, claro, su carácter. Y en cambio ustedes tuvieron la virtud de que podían hacerlo así nomás, como si fuera un clic en la cabeza y cambiaban de lugar. Claro. Capacidad. Es que son personajes que uno inventa, es como si fueran amigos imaginarios. Uno los ve todo el tiempo e interactúa con ellos todo el tiempo, porque están dentro tuyo, entonces casi podríamos decir que es parte tuyo, los ves todo el tiempo al lado tuyo, podríamos decir. Entonces es algo mucho más natural. Claro, es más fácil escribir sobre temas que sean cotidianos o contemporáneo con la vida de uno, ¿cierto? Claro. Con la ciudad de uno, con el país, con la sociedad en que vive. Pero hacer una literatura fantástica, con la extensión que ustedes lo hicieron, con los personajes que tienen, y está cargada de ideas, porque ustedes son críticas, no dejan de criticar a la sociedad actual, desde el mundo fantástico en que viven, están observando el mundo humano, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ustedes son observadores críticas, como todos los escritores. Así es, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer esto? Alrededor de 8 o 9 meses. Y después del proceso de corrección, que fue bastante... Corrección y publicación, que fue bastante más largo. ¿Ustedes escribieron antes de esto otras cosas? La mayoría de cuentos. Por ahí no sé si Luna
habrá querido empezar alguna novela por su cuenta o algo así, pero sí leí muchos cuentos de ella, que esa fue la forma en que más o menos vimos que nuestra forma de pensar era parecida, era similar. Nuestra forma de escribir también es similar. Ella busca ese lado un poco más oscuro de los cuentos y mis cuentos en ese momento eran similares. Entonces... ¿A qué llamás? Lado oscuro. Y éramos como bastantes lectoras, por ejemplo, de Edgar Allan Poe. Sí. Esa parte, o sea, no sé si tétricos, pero sí una oscuridad, un constante llamado a la muerte, por ejemplo, a la sangre, a esa parte más como espiritual de la muerte, como algo más calmo. Aceptar la muerte como parte de la vida. Claro. Y a eso escribirlo en vez de cantar canciones de alegría y música y todo lo demás. A esto llamás entonces ese estilo. Claro. Y bueno, leíamos cosas similares también. Y bueno, leí mucho, ella escribía mucho cuento. Yo no tanto, prefería empezar novelas que nunca vieron final, probablemente ni siquiera vieron un nudo en la historia, pero bueno, me gustaba empezar las novelas. Dejarlas ahí después no importa, pero cuentos menos que Luna. Luna sí escribía mucho. Ahora, esto es interesante. ¿Empezabas novelas por qué? ¿Para sacártelas de la cabeza? ¿Para poner en el papel? ¿Para firmarlas? ¿Cuál era tu idea? Cuando comenzabas y después no seguías. ¿Te liberabas con eso? Claro, es como... ¿El fantasma se te iba en el papel? Sí, exacto. Es como tener ese mismo mundo que teníamos con Tierra de Estrellas. Eran los mundos que a mí me iban rondando de vez en cuando, aparecían y yo empezaba a fantasear y la tenía dando vueltas ahí. Y digo, bueno, ¿por qué no lo escribo? Me gusta escribir y me gustaría leer esta novela en algún futuro, entonces va a salir de mí, tiene que salir de mí, otra persona no puede escribir eso. Entonces empecé a escribir. Pero llega un momento que por ahí no me gustaba un capítulo, lo borraba, después ya no me empezaba a gustar un personaje, no me gustaba cómo iba la historia, entonces la dejaba. Y por ahí esperaba un par de meses, la volvía a retomar y así, pero por lo general las dejo, ¿no? Constancia. No tenía ninguna que digamos a la vista como interesada en terminarla. No es tu plan ese. Hay una que sí, que es de piratas. Lo que pasa es que hay mucha investigación detrás de cada novela, ¿no es cierto? Y soy muy puntillosa con esas cosas. Me gusta saber mucho. Si quiero hablar de fantasía, me gusta leer mucho sobre fantasía y conocer bien las diferentes razas, por ejemplo. Si quiero hablar de piratas, me gusta conocer la historia de los piratas, quiénes fueron los más conocidos, cómo vivían. Y eso lleva su tiempo. Claro, y por ahí... investigación previa, sí. Entonces me das una curiosidad. ¿Los piratas son buena gente? ¿Qué opinas? Bueno, depende de qué piratas, por supuesto. La mayoría solamente buscaba cómo ganarse la vida y cómo escapar de... Ganarse la vida. Sí. Es una manera de decir. Y bueno, es que en realidad era complicado. Por ahí eran los marginados de una sociedad bastante tiránica y la mayoría vivía mal. Así que podían vivir mejor robando. Por supuesto la pasaban horrible, había pestes, había heridas que te podían dejar sin brazos, sin ojos, cualquier cosa, te pasaba de todo en el mar. Pero había una chance de poder ganarse la vida de otra forma que no fuera siendo pobre en el medio de una ciudad enorme como Londres o... Claro, con menos posibilidades. Claro, no. Bueno, el de Andra me ha quedado pena por los piratas. Me ha conmovido. Marta, un poquito de música y seguimos con algunas otras preguntas sobre el libro Tierra de Estrellas, que viene de Tierra del Fuego y es muy interesante. Bueno, vamos a escuchar algo de Ariel Ramírez y Jaime Torres, La Cacharpaya.
Quienes quieran ver y escuchar programas anteriores de Una Mirada en el Tiempo pueden ingresar al blog www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. También pueden llamar a la radio al 4372 2841 y al 4372 3061. Bueno, hoy estamos con la conducción de Carlos Pensa. Esta es Una Mirada en el Tiempo y nuestra invitada es Leandra Sprenger, autora del libro, como estábamos comentando, Tierra de Estrellas, Crónicas de Giacinto. Bueno, ella lo escribió junto con Luna Bujaleski, que no pudo venir, pero bueno, son las dos autoras del libro. Bueno, Crónicas de Giacinto se ambienta en un mundo donde la magia es posible, habitado por extrañas criaturas. Por siglos, todos conviven en armonía hasta la misteriosa desaparición del gran dragón. Un grupo de jóvenes intentará detener la oscuridad. Atravesarán bosques y montañas, enfrentando a una multitud de razas fantásticas. Bueno, les vamos a contar que quien nos acompaña hoy, que es Leandra Sprenger, nació en Ushuaia en 1998, muy jovencita ella. Socia de la Biblioteca Popular Sarmiento desde los 5 años, ha escrito y leído sin cesar desde entonces. Durante el 2009 fundó junto a su hermana Roberta el periódico barrial Lo Último, en el que colaboraron vecinos y amigos y del que salieron 10 números. También fundó en su casa la biblioteca La Bruja, que prestó libros a jóvenes socios del barrio y la escuela. Obtuvo una mención por el cuento Gris en los Juegos Culturales Evita Nacionales del año 2012 y otra mención en el 13º Certamen Literario Nacional Leopoldo Lugones 2014, con su cuento La muerte vestida de azul medianoche. Cursa actualmente el polimodal en el Colegio Monseñor Alemán de Ushuaia. Muy bien. Y desde los 5 años que escribís, ¿cómo fue el comienzo? ¿Cómo empezaste a escribir? Bueno, desde siempre mi mamá me leía cuando nos íbamos a dormir o cuando estábamos comiendo, por ahí nos agarraba un cuentito y se ponía a leernos. Y ahí empezó el amor por la lectura. Y con el amor por la lectura viene el amor por escribir, sobre todo cuando empecé primer grado, que empecé a escribir y me llamaba la atención eso de poder expresarme de otra forma que no fuera a hablar. Entonces, encima tuve profesoras buenas que nos ponían dibujitos, nos decían, bueno, ahora con estos dibujitos armen una historia. Claro. Y ahí empezó todo. Bueno, eso es motivador, sí. ¿Cómo es en Tierra del docentes. Fuego el movimiento literario? ¿Hay muchos escritores en Tierra del Fuego, en Ushuaia, en Río Grande? ¿Cómo es esto? Hay escritores, son poco conocidos, hay muchos poetas también, sobre todo. El problema es que es difícil juntarlos, no hay muchos talleres literarios, ni cafés literarios tampoco, o sea, es muy difícil
juntarse y armar un grupo para encontrarte con otras personas que tengan tu misma afinidad. Y dime una cosa, si ustedes se ponen de acuerdo, 5 o 6, ¿no los movería más como motor hacer un libro compartido? Que es algo que une bastante a los escritores, un libro compartido, en lo cual cada uno tiene un espacio en el libro y hacen un libro entre todos. Eso les da unidad al grupo. ¿No han pensado en eso? ¿No ocurrió? ¿No se hace? Hubo un concurso de un banco en el que sí era un concurso literario, cada uno presentaba una obra, un cuento, una poesía y después hacía una antología con eso. Hubo varias antologías, o sea, varias, 3, 4, pero después de eso no sé. ¿Ustedes no sabía hicieron decir. por cuenta de Pero ustedes? No. o sea, es simplemente una organización, un instituto que arma eso. No me atrevo a corregirte porque no corresponde, dado que en el arte todo es subjetivo y posible. Yo nunca digo antologías, porque realmente antología es un libro en el cual aparece lo mejor de un autor. Digamos libros compartidos, es mi opinión, ¿no es cierto? Libros compartidos, está bien. Claro. Hablando de Tierra de Estrellas, me acuerdo que en el libro comienzan ustedes diciendo, fíjense qué interesante, una estrella que decide apagarse para ver a las otras. O sea, estamos hablando de un mundo fantástico lejanísimo, que no podemos ni imaginar cuál es la distancia. Algunos la miden, y después uno la escucha y repite sin saber qué significa eso realmente a nivel de distancia, ¿no es cierto? Y nos dan ustedes una idea de que la estrella decide apagarse. Fíjense, decide apagarse, no es que se apaga. Ustedes le ponen voluntad a la estrella. Sí. Es la que decide, me apago para ver a las demás. ¿Cómo funciona esa idea en ustedes? ¿Cómo apareció? ¿Fue elaborada o nació espontáneamente porque sí? No, simplemente nos imaginábamos así, seres ancestrales que estuvieran ahí siempre, como las estrellas, que tuvieran conciencia, que tuvieran magia, y que pensamos en cómo se sentiría uno si fuera una estrella, ¿no? Y por ahí uno... Le ponen alma ustedes a la estrella. Claro, es como, sí, exacto. Y es como, nos imaginamos que si fuéramos una estrella sería difícil ver a otros estando siempre tan iluminada, ¿no? Es tan concentrada en sí misma. La frase es muy ilustrativa y me llamó la atención. Realmente uno entra al clima pensando, efectivamente, la estrella tiene alma, piensa y decide. Porque decide apagarse, no es que se apaga porque se gastó. Claro. No es un planteo científico. Los científicos dicen que se agota por lo que sea, no tiene más fuerza, se le acabó el carbón o la madera y se apagó. No importa lo que tenga. Pero no, ustedes dicen que la estrella decide. Es muy interesante. Otra frase que me llamó la atención, Leandra, es una que está por acá al final, cuando el amor muere en un largo beso. O sea, plantean ustedes que el encuentro amoroso, apasionado, significa la muerte del amor. ¿Me equivoco en la interpretación que hago de esa frase? Es simplemente, en realidad, no esa parte no la pensamos mucho, pero es más... Una frase poética. Claro, es como, para que uno se dé cuenta lo que tuvo, hay que perderlo. ¿Qué es lo que le importa? Hay que perderlo, ¿no es cierto? Es más, ese sentido de la situación es esa. ¿Qué es lo que o sea, el personaje tiene algo que le importa mucho, pero no lo sabe y no lo aprecia. Y recién cuando lo pierde se da cuenta. Claro, bueno, o sea que la llegada al beso es la pérdida. Exacto. La expectativa es la alegría. Claro. Esa es la idea. Ajá. Otra frase que me llamó la atención fue las almas que sobrevuelan, que es un tema que tiene que ver con toda la mitología religiosa, la creencia del alma, el espíritu, la sobrevivencia, la transmigración. O sea, ¿me equivoco? Ustedes han hecho en la novela un mundo en el cual es todo fantástico, insisto, bien planteado, y realmente atrapa la forma que ustedes lo hacen. ¿Que las almas quedan sobrevolando por allí, como otros entes, o no? ¿Sobrevuelan nada más sin que corporicen? No, en realidad, cuando una persona se muere, nosotros creamos, como en la mitología griega, un inframundo, que Sí. es a donde irían, una especie
no sé, hotel para almas. Así es como se describe en la historia. Correcto, Pero no sí. sé dónde está, en qué contexto está escrita esa... En la página 359, en párrafo 4, dice almas que sobrevuelan. Se me ocurrió que, bueno, era como decir, separé la frase de contexto, por supuesto, está descontextuada, ¿no es cierto? Me pareció que por sí tenía mucha fuerza. Otra frase que me llamó la atención, o concepto, que ustedes hacen la luz como la vida y la muerte como oscuridad. Sí, Ese sí, concepto lo manejan mucho ustedes en la novela. sí. O sea, continuamente hacen una cuestión así de destacar ese tipo de cosas. Sí. Porque la estrella oscura no es buena, ¿es verdad? Es algo más... Es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí más tarde, ¿no es cierto? Porque es una forma de expresar la constante lucha entre el bien y el mal, pero de una forma más realista, ¿no? Porque no necesariamente el gran dragón tiene que ser bueno, sino que simplemente quiere el poder, y no necesariamente la estrella oscura tiene que ser mala así porque nació mala, sino porque de alguna forma la fueron relegando, la fueron dejando de lado, no tiene ningún poder, nadie la conoce y simplemente quiere hacerse con algo no sé si decir amor, pero algo de conocimiento, que la gente sepa quién es, ¿no es cierto? Que no quede solamente relegada. Y por ahí esa constante lucha por el poder es... todos queremos poder, todos queremos reconocimiento. Es eso, no es que necesariamente tiene que haber un bien y un mal, es un límite confuso. Por supuesto, claro, sí, sí, sí. Por ahí es que en las leyendas es más exacto cuál es el límite entre el bien y el mal, la vida y la muerte, pero en este caso es más, todo es una mezcla y para ver cómo sigue viviendo ese mundo o cómo no sigue o cómo muere, ¿no es cierto? Pero es simplemente quién tiene el poder. Ustedes cuando escribían esta novela, ambas, tema que destacaré muchas veces porque es algo particularmente interesante, que dos personas y dos jóvenes como ustedes hayan escrito una novela de este tipo. ¿Tuvieron de inicio la idea completa del desarrollo de la novela o como un juego fue creciendo? ¿Cómo fue el mecanismo mental y práctico de ustedes en el trabajo? Porque a veces alguien tiene una idea, o alguien o dos personas como ustedes, tienen la idea, la discuten, se ponen de acuerdo, fijan las bases y se ponen a trabajar. O no, lo hacen como un juego y van elaborándolo con el tiempo, dirá cómo sale. ¿Cuál fue el mecanismo de ustedes para trabajar esto? Bueno, al principio era una parodia, como decía, de nuestra vida en el colegio, por ahí nos aburríamos, entonces decidimos empezar una especie claro, de juego, o sea, yo estoy en este colegio, pero en realidad este colegio es una academia de magia en un mundo que no es el nuestro en realidad. Entonces ella tenía su personaje, yo tenía el mío, y íbamos como armando una historia dentro del colegio, e íbamos inventando situaciones que se podrían haber dado en ese mundo fantástico y que nos gustaría que se hubiesen dado. Pero de a poco nos dimos cuenta que la historia avanzaba, que crecían los personajes, crecía la seriedad, y nos pusimos más como nos planteamos la idea de hacer una novela completa, una novela en serio. Y ahí fue cuando todo cambia, cuando ya decidimos dejar de lado la academia y avanzar a algo más amplio, o sea, todo un mundo, toda una situación más profunda, ¿no? Y ahí ustedes avanzaron ya más de acuerdo. Claro. ¿Qué fueron diálogos largos o salía muy espontáneo? No, era todo espontáneo, simplemente empezamos, de a poco nos fuimos dando cuenta que la cosa iba más seria, ¿no? Al principio era simplemente diversión y de a poco fuimos cambiando las dos juntas para llevarlo a la historia a algo más serio, pero casi sin hablar. Eso fue... Marta va a preguntar algo, pero yo te pregunto algo para no perder el hilo. Contaste que todo esto se fue elaborando como un juego, como un esfuerzo, como imaginaciones. Ustedes iban fabulando y avanzaban, ¿verdad? Claro. Y siempre nos estás contando que esto ocurría en la escuela. Sí, casi siempre. ¿Cuándo estudiaban ustedes? No, en realidad era parte en la escuela y parte en nuestra casa a través de redes sociales tipo Facebook con el chat, y después cuando pasamos ya todo al foro, ahí ya íbamos armando entre el Facebook y el chat, entre el chat del Facebook y el foro íbamos armando la historia, o sea, casi no nos juntábamos en el colegio, era simplemente ver qué iba a pasar después en la historia, pero... Para que la gente entienda, el foro era
comunicación, internet, que tenían ustedes dos. Claro. ¿No había terceros participando? ¿O ustedes Pueden aceptaban? aparecer terceros que quieran participar, pero... ¿Qué opinaban los terceros? No apareció nadie. Simplemente éramos nosotros dos. Como no era un foro conocido, no apareció nadie que quisiera intervenir. Ustedes tampoco hicieron nada para que eso pase. No, porque no nos interesaba en realidad. No les interesaba, por eso que el foro quedó para que ustedes pudieran trabajar. Se comunicaran a distancia. Claro. Y con textos largos, algo que no fuera algo tan chico visualmente como el chat. Correcto, está bien. Vale, Marta. todo esto, claro, y a la vez estudiaban y a la vez, por lo que veo también, Leandra hizo los talleres de narrativa, gimnasia artística, natación, esgrima, un montón de cosas. O sea, te daba tiempo. Sí, el deporte Aparte, también. Y buceo también. Sí. Hace ¿En qué deporte. momento? No, fue un curso de 2 meses, algo así. Ah. No sé. No, Leandra hace deporte de un modo muy sistemático, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, es algo con lo que no se puede vivir en realidad. O sea, no, Leandra no hace deporte como hacemos algunos que caminamos, corremos un rato, respiramos profundo y nada más. No, hace deporte sistemáticamente. Estás en competencias. Claro. Ahora estás en una selección. Tenés categorías con las cuales estás actuando en categorías determinadas. Así es la cosa. Sí, fui dejando algunos deportes, ¿no? Pero bueno, ahora estoy más con la esgrima, pero sí, me encantan los deportes. Y cuanto más avance, mejor, ¿no? Más se aprende. No, pero insisto, lo haces de un modo sistemático, competís. Claro, es que de esa manera uno aprende haciendo deporte con otras personas. Por más que estos sean deportes individuales, siempre hay un contacto con otra persona que es lo que te ayuda a crecer, ¿no? Solo no se puede aprender mucho. O sea, no sos la persona que va al club o va a un lugar determinado a hacer un poco de deporte porque hace bien, lo haces porque realmente tenés objetivos Claro, porque me de gusta. competir a nivel de calidad. Claro. Esa es la cuestión. ¿Y te ayuda eso en algo para ser escritora? Sí. Todo sirve como experiencia para escribir. No importa lo que hagas en realidad. Por ejemplo, buceo en escenas que nadas por abajo del mar para describir la sensación. Hacer, por ejemplo, taekwondo para escribir de escenas de lucha. Esgrima para escribir escenas también de lucha, ¿no? O sea, la forma de pensar, la táctica, por ejemplo, la estrategia en un combate, eso es muy útil. Sos una persona muy reflexiva, perdón. Reflexionas mucho, todo lo analizás para después utilizarlo en tu creación. Claro, sí. ¿Hay algo de eso, no es cierto? Sí, por ahí sí, me pongo a pensar, ¿cómo describiría esto? Por ejemplo, esta situación, ¿cómo la describiría? En realidad es algo que está constantemente ahí Sos maquinándose. especuladora, entonces, ¿sí? Y especuladora en el buen sentido de la palabra, porque realmente especular tiene un significado elogioso. O sea, especula el que tiene capacidad de mirar a la distancia, analizar y pensar. Especula es mirar, ¿no es cierto?, en latín. O sea, sos especuladora en el sentido que aprovechás todo lo que te ocurre vitalmente para tu creación. Sí. ¿Y tu creación en camino hasta ahora? ¿Hay algún proyecto? Está esta novela de piratas, que por ahí la dejé un poco de lado, y cuentos esporádicos. Que por ahí, si quiero, por algunos de los concursos que aparecen de vez en cuando, me gusta presentarlos, eso. Por ahora no gané nada, pero está bueno intentarlo. Pero, Leandra, hablaste de piratas buenos, pobres, que salen a trabajar. Yo me quedo... No es exactamente así, no, obviamente, seré despiadados, crueles, pero... Esperando esta novela. No, además, tampoco creas que va a ser una cosa criticable. Hay mucha novela negra en la cual los delincuentes son héroes. Hay mucho cine en el cual los delincuentes para nuestra sociedad, ¿no es cierto? Ellos pensarán que no, que viven de ese modo. Hay mucha literatura, mucho cine, en el cual los llamados delincuentes, los que están contra la sociedad, son heroizados. No es una cosa que realmente me llame la atención o escandalice, es ficción, es fantasía. Pero te escuché hablar de los piratas con mucha pasión, ¿no? Mucha pasión defensiva. Es que hay una belleza atrás de los piratas, ¿no? Pero es una idealización, por supuesto. La vida de los piratas era un desastre, horrible. O sea, no hubiese querido ser un pirata. Pero ¿morían de viejos o no?
No, la mayoría moría en algún llegaba. combate, por lo general pestes, mala alimentación, comida que se podría en el barco, agua, porque no había agua. Era muy difícil la vida de los piratas, pero hay algo en esa idealización, en la libertad, en el mar, en hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Que es lindo como para tomarlo literariamente en algo ficcional, ¿no? ¿Cómo sabes Una tanto? mujer pirata también. Claro. Una mujer famosa. Claro, por ejemplo, hay pocas mujeres piratas, no se admitían ni mujeres ni niños en los barcos. Tenían además un sistema muy cerrado, o sea, sí o sí tenías que cumplir determinadas reglas, habían armado una cofradía y todo, cosa de que los piratas por lo menos estuvieran controlados, que no fuera tanto manejarse como quisieran. Y había diferentes tipos, o sea... Había códigos. Claro, era una sociedad prácticamente armada. Y tenían sus lugares en donde actuar, ¿no? Por ejemplo, había algunos que son en los corsarios que actuaban bajo el mandato de los reyes. Estaban autorizados. Claro, que tenían... Había patentes. Claro. Sí, sí. Pero... Robaban para la corona, lo cual hemos sabido algo también nosotros acá en América, de que hay gente que roba para la corona. En esa época estaban autorizados, le daban patente de corso, Sí. y entonces tenían autorización para robar. Marta nos va a leer algo. No, pasamos al anunciante. Seguimos Sí, con bien. Leandra. Signo Vital publica sus libros en internet para su venta masiva en todo el mundo. Pueden ver y confirmar en www.signovitaliediciones.com.ar o llamar al 4988-1833. Bueno, también pueden ingresar a nuestro blog para escuchar programas anteriores de Una Mirada en el Tiempo, www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. También llamar a la radio al 4372-2841 o 4372-3061. Bueno, como seguimos con nuestro programa, con la conducción de Carlos Pensa, nuestra invitada Leandra Sprenger, que como le estábamos comentando, escribió junto con Luna Bujaleski Tierra de Estrellas, Crónicas de Jacinto. El amor y la amistad se pondrán a prueba en este viaje iniciático, en busca de secretos ocultos desde el principio de los tiempos. Un viaje que cambiará su manera de ver el mundo. El primer relato de tipo fantástico es publicado, ¿no?, como decía Carlos Pensa, por la editorial cultural Tierra del Fuego, y escrita por estas dos Bueno, jovencitas. como saben los oyentes, este programa y algunos datos más van a estar en la Enciclopedia Radial. Claro. Como Ushuaia es cerquita, pero no tan cerquita para los porteños, algunos pueden interesarse por el libro, pienso que mucha gente va a interesarse. Van a encontrar en la Enciclopedia Radial algún dato que los conecte con por internet, con la editorial o con las autoras. Vamos a poner en la enciclopedia, junto con el dato de ustedes, algo que permita que si alguien quiere conectarse, pueda hacerlo. Dale, ¿Está bien? Demostrar que eso ocurra. Marta, ¿algún detalle más que le interese preguntarle antes que nos echen de la radio, que estamos llegando? Antes de que nos echen, bueno, esperemos que nos hagas conocer cuando escribas la nueva de Pirata, que estamos interesados también. ¿No le parece que es Marta que sabe demasiado de piratas? Sí, se estuvo informando. ¿No tendrá algún parentesco o vinculación? Porque Y debe haber muchos descendientes. Han vivido acá algunos, en Colombia, en Cartagena. sí, pues allá, de India. allá hace calor. Allá vivió uno muy En famoso. Ushuaia piratear en el pique Ah, debe ser medio difícil, ¿no? Claro, es muy incómodo, me parece. Los Sí. piratas no son tan laboriosos. Pero no, por ahí aparte algún los mares descendiente son quedó. complicados en Tierra del Fuego. Claro, por El eso. estrecho Magallanes. Me impresiona todo lo que sabe de Sí. piratas y estaba pensando que no es una zona esa para tener amigos piratas. Con la temperatura que ustedes soportan, un pirata se va al Caribe, es mucho más divertido. Sí, Seguro, sí, seguramente. claro. Bueno, ¿qué más nos querés contar de este libro? Contar algunas anécdotas de la salida de este libro. Se presentó este libro, parece, en un acto que hubo mucha gente y fue muy alegre, según me comentaron. ¿Cómo fue la presentación en Ushuaia del libro? Bueno, estuvimos un tiempo trabajando en esa presentación. ¿Ustedes o la editorial del gobierno? No, en conjunto. La corrección la hicieron ustedes. Sí, junto con una profesora de la secundaria,
Mariel Dunda, que nos ayudó. Está mencionada en el libro. Sí. Ah, Está mencionada, sí. Y después con la editora nos encargamos de hacer la presentación. La profesora también se presentó para charlar un poco de cómo había sido el tema de la corrección, y después hablamos junto con los que se habían encargado de llevar a cabo la publicación del libro, ¿no? Parte de los de la editora. Y no, y se presentó un montón de gente, había gente joven también, o sea, chicos por ahí 12, 13, 14 ¿Sí? años. Sí, la verdad fue muy divertido. Sí, yo vi algunas fotos que me llegaron sobre la presentación y me pareció que tuvo muy buena acogida la idea, ¿no es cierto? Porque hubo mucha gente que los alentó. ¿El diario El Fin del Mundo les hizo alguna nota? ¿Se interesó por el libro? No, solamente hicieron mención de que en su momento, cuando habíamos ya estaba seguro de que se iba a publicar el libro, de que habíamos pasado el concurso, hizo mención de que se iban a publicar obras, entre ellas una de las obras que había sido escrita por autores jóvenes, pero nada más. ¿No comentó el libro? No, que yo sepa no. Tampoco estoy todo el tiempo leyendo el diario, pero... Digo bien el nombre, el diario El Fin del Mundo, sí, ¿verdad? sí. Yo lo conozco porque estuve allí, me hicieron una nota y los tengo presentes. Me pareció gente muy dispuesta, por lo cual me atrevo a pedirles formalmente que les haga un comentario como corresponde a este libro, ¿no es claro. cierto? Es que por ahí destacar. también no hay mucha... No se conoce mucho la publicación del libro tampoco, entonces no necesariamente tienen que saber esto. No. Y siendo una cosa tan importante como es este libro, ¿no pueden ustedes ir al diario y decirle, muchachos, hice este libro, por favor, que la gente sepa cómo corresponde? Claro, eso también puede ser. Sí, en realidad no se me había ocurrido. Puede ser. Hacer una gacetilla, ¿no? Bueno, ya la hora nos está diciendo que terminamos. Acabó el tiempo. Leandra, dinos lo que quieras, como dicen en televisión, 10 segundos, nos estamos yendo, pero ha sido muy interesante. No, muchísimas gracias por invitarnos. En realidad Luna no pudo venir, pero muchísimas gracias y bueno, gracias por hablar sobre nuestro libro, Lo merece, realmente lo que digo es objetivo. A mí me impresionó mucho el libro, el contenido y la presentación y la impresión. Es un libro excelente, lo recomiendo. Para saber más, lo verán en nuestro blog, en la enciclopedia. Claro. Y me ocuparé que no le falten datos a los lectores de la enciclopedia para que puedan acceder, si que les interesa, a conseguir el seguro, libro. sí. Bueno, nosotros te agradecemos que hayas aceptado venir y te felicitamos también. Muchas por gracias. el logro. Y bueno, aunque no esté presente Ana Luna Bujales, que también si nos está escuchando. Y sigan También la trabajando, felicitamos. que han hecho algo muy bueno y pueden hacer muchas cosas más todavía. Seguro, y que esto es alentador, ¿no? Que se lo hayan publicado, así me pareció fantástico y que puedan seguir adelante. Bueno, muchas gracias y nosotros seguimos como El siempre jueves que los viene. jueves. No son los jueves de 20 a 21. Esto es una Leandra, mirada en el muchas tiempo. gracias. Conversaremos otras veces más, siempre por literatura o por lo que sea. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches y gracias. Bueno, hasta siempre. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales.